¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el podcast constituyente del Líbero en su edición del día viernes 17 de junio de 2022. Estamos ya entrando en la fase final del trabajo de la Convención Constitucional y por eso que estos podcasts se empiezan a convertir en imprescindibles, ¿no? Todos han sido interesantes, pero de aquí para adelante se vuelven imperdibles, como siempre con Marcela Cubillos y con Germán Concha acompañándonos como cada día viernes. Marcela Cubillo, es más necesario que nunca que nos diga a tu juicio esta semana, donde están ya produciéndose los últimos aprietes, ¿no? De tuerca en la convención, ¿cuáles han sido para ti los momentos o los acontecimientos más importantes de esta semana? Bueno, hola. Este martes se votaron las normas transitorias. Ya quedaron listas las normas transitorias incorporadas al texto de la Constitución. Y ahí, claro, uno podría decir un montón de cosas, la verdad que bastante insólitas que se aprobaron. Te fijas como que los derechos de agua pasan al tiro a ser permiso administrativo y por lo tanto pierden mucha garantía. Está el tema de hasta que se incorporan normas como hacer un plebiscito para que Chiloé sea región, cosas que no tienen nada que ver con una constitución. Pero yo quiero decir tres cosas que a mí me parecen importantes que se aprobaron el martes en normas transitorias. Primero, es que se aprueba que durante este periodo, hasta el 2026, que va a seguir existiendo el Senado, la reforma a la Constitución sea por 4/7, con plebiscito en los aspectos más relevantes, los que verdaderamente importan, y por supuesto nada se ha dicho, por lo tanto se mantiene esta norma que es este veto indígena, en que nada se puede cambiar sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Como lo hablamos el viernes pasado en el podcast, y Germán lo decía, esta norma es insólita porque se fija un quórum conociendo la composición del Senado y del Congreso de hoy día. Por lo tanto, se fija el quórum que hace imposible que se reforme la Constitución. Entonces, la verdad que aquí se acuerda dejar el Senado hasta el 2026, pero sin atribuciones para tocar la Constitución. Se la puede mirar, pero no la puede tocar. La verdad que quedan bastante decorados, porque si al final el Congreso, los parlamentarios actuales no pueden reformar la Constitución, bueno, ¿cuál es el sentido de dejarlo hasta el 2026? Eso por una parte que me parece grave. La segunda cosa que se aprueba es algo que en el camino se había quedando atrás, pero se aprobó, que es una comisión que tiene que constituir el presidente por decreto, que tiene un plazo de 8 años, renovable por 4 adicionales, que se compone por integrantes de pueblos y naciones indígenas, elegidos por sus organizaciones representativas, etc. Y su función es elaborar catastros, establecer mecanismos para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de las tierras indígenas. Y mírense esta parte, las que deberán ser cumplidas y ejecutadas por los órganos competentes. O sea, se crea esta comisión para el tema de restitución de las tierras indígenas, lo que hemos hablado tanto, este derecho que se le da a los indígenas de decirle a una persona que tiene un título válido de propiedad hasta ahora, decirle no, su título no es tan válido porque parece que yo hace algunos años había sido dueño o alguien de mi pueblo había sido dueño de su casa, así que venga para acá. Bueno, se crea esta comisión por decreto y se obliga, integrada por representantes elegidos por organizaciones representativas de los pueblos indígenas, y además se obliga a los órganos del Estado a cumplir lo que esta comisión decretada, o sea, definida por decreto, haga. Es insólito, o sea, lo más arbitrario que hay. Y la tercera cosa que a mí me parece importante que se aprobó, que claro, una cosa es que se haya aprobado, ¿no es cierto?, no descabezar al Poder Judicial. Se aprueba que esta edad de 75 años no se le aplica a los que, o sea, la edad de bajarlo a los 70 años no se le aplica a los que tienen ahora 70, sino se los da 5 años más a los jueces, y se aprueba que los ministros de Corte Suprema, el plazo de 14 años que se les fija, empieza a correr desde ahora. O sea, se acuerda no descabezar ahora a los jueces, queda muy contento el Poder Judicial. Yo vi a la vocera hasta agradecer a la convención, lo que me parece insólito en realidad, lo quiero decir en mi opinión. Pero lo que me llama mucho la atención es que, habiendo quedado contento con que no los descabezan ahora, no se levanta el tema del descabezamiento futuro y permanente a través del Consejo de la Justicia. O sea, acá un tema que ha sido muy poco tratado es la politización del Poder Judicial, en que los jueces pasan a ser nombrados y evaluados por un Consejo de la Justicia integrado por minoría de jueces, por lo tanto mayoría de ese Consejo integrado políticamente, con incluso 2 escaños reservados en un Consejo de la Justicia que no tiene atribuciones en la justicia indígena, pero igual lo integran, y el Poder Judicial y en general el país ha estado bastante, creo yo, callado frente a un tema que es tremendamente relevante, que es abrir la puerta a la politización de los jueces. Piensa que no solamente se nombran por parte del Consejo de la Justicia los jueces del Poder Judicial que conocemos tradicionalmente,
sino que el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales que en Chile han funcionado bien, bueno, pasan a ser nombrados también por un Consejo de la Justicia que tiene integración política. Entonces, una cosa era no descabezarlos ahora, pero es increíble que no se levante la voz de que da lo mismo que tú no saques a los jueces ahora, si el día de mañana abriste la puerta para una politización brutal. Clarísimo. 3 temas, Germán Concha. ¿A cuál de los 3 te gustaría entrarle para hacer tu análisis específico? Hola, ¿cómo están? A ver, un poco de cada uno, porque creo que los 3 reflejan cosas bien importantes. Respecto a lo que decía Marcela de la norma transitoria y de las atribuciones, esta regla, pero que es una regla permanente en el fondo del proyecto de Constitución, que tú tienes un Congreso y un sistema institucional, pero tienes un superpoder entre medio, que son los representantes de los pueblos originarios. Pues en el fondo le diste a alguien, en temas comerciales se habla de la acción de oro, o de una cuota especial, que es el que decide adentro de un directorio, aunque no tenga los votos, da lo mismo, pero sin su consentimiento no se puede. Bueno, esto es lo mismo, porque no es el convenio 169 que es consulta. Esto es, si no me dicen, ok, no se puede hacer. Entonces tengo metido adentro del sistema una suerte de superpoder. Ese superpoder, si quiere, admite, si no quiere, no admite y punto. Y da lo mismo el quórum que se alcance, da lo mismo el plebiscito, da lo mismo todo. O sea, este superpoder pasa por encima del soberano. Ahora que estamos tan en esta cosa del soberano asambleístico, bueno, incluso la asamblea le gana. Ya es una distorsión que parece gravísima y que está puesta en lo permanente, digamos. En lo segundo, y por ende, este es un problema para reformar no solo durante la duración del actual Congreso, o lo que le quede al actual Congreso, sino que es para siempre. Es parte del entramado permanente del sistema que se propone. Lo segundo, respecto a la comisión que plantea Marcela, esto es una cora con esteroides, digamos. O sea, Chile ya vivió una organización que tenía atribuciones, pero la cora jamás tuvo atribuciones como esta, sí, darle instrucciones a los órganos del Estado. Yes. Cambiar un elemento fundamental de la legislación chilena, que es que los modos de adquirir el dominio, la manera de saber cómo alguien se hace dueño de algo, están establecidos por ley. No, ahora pasan a ser establecidos por decreto. Y ni siquiera por decreto. Por lo que una comisión diga que al parecer sería lo que ese pueblo originario entendía. Porque, perdón la ignorancia, pero yo no conozco códigos de legislación de pueblo originario. Tampoco conozco registros de propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Quién va a tener la autoridad de decir, no, mira, este terreno, esta comisión? ¿A partir de qué? De lo que la comisión decida. Otro organismo autocontenido, digamos, con atribuciones indefinidas, o sea, definidas pero sin marco, y entonces este organismo va a poder hacer prácticamente lo que quiera. Aquí hay un riesgo de que se profundice lo que ya tenemos en el sur, que las tomas. Si este es un llamado, esto, y no es el alarmista, el diseño está hecho para que aquí lo que tengamos sea un llamado permanente al recurso a la violencia, y por lo tanto un llamado permanente a la toma de terreno, para que después entonces venga de atrás la comisión y venga de alguna manera la comisión validando todo lo que se ha hecho. Y eso es muy grave, obviamente. Y lo tercero es que lo que plantea Marcela respecto del Poder Judicial, no es solo que se le quite la denominación de Poder Judicial, no es solo que se cree el Consejo de la Justicia, es lo que está detrás, es la visión que está detrás. La Constitución vigente dice que la soberanía radica en la nación, la ejerce el pueblo a través de las elecciones y los plebiscitos, pero también la ejercen los órganos públicos establecidos en la Constitución. ¿Por qué se dijo eso? Pues la soberanía es el poder más alto del Estado. ¿Por qué se dice ese fraseo? Porque hay órganos públicos que no están electos por votación popular. Ahí están los tribunales de justicia, ahí está el Banco Central, ahí está el Tribunal Constitucional, ahí está el Tribunal Calificador de Elecciones, todo el sistema, ahí está el Contralor, todo el sistema de contrapeso al poder político está ahí. ¿Qué es lo que dice la Constitución actual? Que la soberanía la ejerce el pueblo vía elecciones, directamente o a través de la autoridad representativa. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en la práctica? Le estás bajando el rango a todo lo que no es electo por votación popular. Eso es lo que está detrás, esa es la visión ideológica que está detrás.
Por eso cuando dice sistema de justicia, no solo estás eliminando la mención a poder judicial, que es la mención clásica porque es un equivalente, tiene el mismo rango de los otros dos. No solo estás devaluando eso, sino que estás diciendo usted no ha sido electo popularmente, por lo tanto tiene que estar sometido a alguien que sí ha sido electo popularmente. Si lo más grave de todo esto no es el tema de cómo se armoniza hacia adelante, qué pasa con el cargo tal o cual, no, eso era el desastre inminente. Pues claro, si lo hacían, si no se habían dado cuenta, que se traducía en descabezar el Poder Judicial, en sacarle una cantidad de jueces muy importante, y esto era Venezuela. Ya, ok. Pero esto es Venezuela a plazo. Si lo que te están diciendo es bien igual, porque lo que yo voy a mantener, yo no, la propuesta de convención, de constitución lo que quiere es un consejo político por encima de los órganos que no son electos. ¿Para qué? Para eliminar la compensación que esos órganos significan. Aquí hay un interés en la manera en que está planteado el borrador, de que estos entes dejen de tener el rango que tienen. ¿Para qué? Para que dejen de ser contrapeso efectivo. Entonces aquí está en riesgo no el diseño ni el nombre, está en riesgo el sentido de que exista y el rol fundamental de que exista Poder Judicial, de que exista Banco Central, de que exista Tribunal Constitucional, de que exista Contraloría, de que exista Tribunal Calificador. Eso es lo que está en riesgo. Claro, una cuestión muy profunda. Marcela Cubillo, de esta semana, uno de los temas más comentados que tiene que ver desde luego con la convención es la no invitación y luego sí invitación a los expresidentes de la República a asistir al acto de cierre del 4 de julio próximo. ¿Qué sabes? ¿Qué sensación te dejó? ¿Qué te parece todo este asunto? Incluido, por supuesto, la carta del presidente Lagos que hace llegar ayer, digamos, antes de la reunión de la mesa directiva donde se iba a discutir este tema, pidiendo que lo saquen de la lista de invitados. Primero que hay que acordarse como parte de esto. Te fijas en la ceremonia inaugural, no había nadie de, como dicen allá adentro, de los poderes constituidos, porque esto era un poder soberano que partía solo. O sea, lo único que se aceptó fue a la relatora, relatora es el cargo, creo, Carmen Gloria Valladares. Entonces, nada, no podía haber nadie. No podía estar el presidente de la Corte Suprema, no podía estar el presidente de la República, no podía estar la presidenta del Senado, que no era de derecha precisamente, o sea, no podía haber nadie porque esto era, no sé, había caído del cielo esta convención que era el único órgano democrático y soberano que ha tenido Chile en las últimas décadas, porque eso se sienten ellos, que son el único órgano democrático. Entonces, el final de esto, claro, trataron de terminarlo igual. Y aquí yo diría que hay tres cosas que a mí me preocupan. Primero, este afán de la convención de subestimar la inteligencia de los chilenos. O sea, de verdad, primero decir que esto es un tema de aforo, cuando invitan a decenas de invitados y decir que no pueden invitar a 4 presidentes por un tema de aforo, es creer que los chilenos son idiotas. Y yo creo que ese cálculo es el que les está pesando hoy día, que en general han creído que los chilenos son mucho más tontos de lo que somos. Eso por una parte. Segundo, un festival de mentiras. Porque acá efectivamente primero decían no invitarlo, después se dan cuenta de las críticas y empiezan a decir que sí en realidad, que ellos dijeron que sí, que no, que eran criterios. Hoy día veo a la presidenta María Elisa Quintero diciendo que lamenta todo esto que ha ocurrido, pero en el fondo ella votó en contra de invitarlos. Dice que lamenta este veto o esta sensación, pero en la reunión de mesa votó en contra de invitarlo. Entonces, ¿qué es lo que está lamentando? Entonces aquí una cantidad de mentiras que lo que me preocupa a mí, más allá de la anécdota, la invitación de los expresidentes, es que es la forma de que tienen de hacer vocería con el texto también, con estas mismas mentiras, con estos mismos engaños. Y lo tercero es decir que esto no es un tema de protocolo, no es un tema que se enredaron si los invitaban o no, es un tema de principios para ellos. Para ellos los expresidentes no tienen que estar porque la historia parte con ellos, la democracia parte con ellos. Te lo dicen derechamente, que son los únicos democráticos, no les importa que el Congreso tenga mucho más votos que la Convención. Los democráticos son ellos. Entonces, este ánimo refundacional que se traduce en el texto, lo llevan también a esta ceremonia. Creo que la respuesta del expresidente Lagos, impecable, impecable, porque al final yo lo que siento es que los están tratando de invitar para blanquear este ánimo refundacional, porque ya están un poquito más asustados de ver que la gente no les ha comprado este cuento, pero lo están tratando como de blanquear al final de un año refundacional y de un texto que desconoce por completo la historia de la democracia de las últimas décadas. Germán Concha, ¿con qué sensación te quedas tú terminando esta semana con esa polémica? Yo creo que de los bochornos grandes, y por usar una palabra suave, de los bochornos grandes que ha incurrido la convención.
Recordaba la frase de la expresidenta Loncón cuando dice que en algún momento dijo que era muy importante la visita del presidente Boric a la convención porque era la unión del poder constituyente con el poder constituido. A ver, señora, eso es un error monumental. Usted no es poder constituyente. Usted, en el mejor de los casos, es una comisión redactora. Eso es. ¿Es una institución pública? Sí. ¿Creada para qué? Para proponer un texto de nueva constitución, para que el soberano, el pueblo, resuelva si le gusta o no. Entre paréntesis, harto malo le quedó el texto, pero ya, esa es otra conversación, digamos, esa es otra discusión. Pero usted no es poder constituyente, no tiene esa atribución, porque si la tuviera, tan simple como eso, no habría plebiscito de salida. Si fuera poder constituyente de verdad, la decisión de la convención bastaría. Por lo tanto, el no invitar a los expresidentes de la República es una doble ofensa a la institucionalidad chilena. No a Juan, Pedro, María, no, a la institucionalidad chilena. Porque esos cargos tienen derecho a estar ahí por derecho propio. Usted no está invitando a tal persona, está invitando a esa persona porque representa algo en la institucionalidad, porque el sistema no solo fue presidente en su momento, sino que además hoy día tiene la dignidad de expresidente. Son personas que tienen ese derecho por derecho propio. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho la convención? Invitar a los expresidentes, al presidente de la República, al presidente del Senado, de la Cámara, al presidente de la Corte Suprema. En fin, hay una serie de autoridades que están listadas, que no es un problema de mera forma, es un problema de respeto a las demás instituciones y a las que sí son poderes constituidos. Ahora, la votación es peor, porque agravar la falta es ofender dos veces, porque no se puede poner en votación. Esto era gracioso. Ayer decía alguien, no, pero la convención arregló este tema porque la mesa votó y acordó invitar, pero es que no lo puede votar. Esto no es una invitación a un cumpleaños, perdónese la comparación, pero no encuentro cómo decirlo en términos gráficos. Esto no es que la mesa esté resolviendo si invita o no invita a un cumpleaños. Claro, el cumpleaños es otra cosa, porque se aplican otros criterios propios de la vida privada. Esto es distinto. Estos son órganos públicos que tienen que ver con la institucionalidad. Entonces aquí no había posibilidad ni de seleccionar, ni por cierto, de empezar a votar si invito o no invito. La invitación hay que cursarla. Y en ese sentido, me parece que lo que hace el presidente Lagos es lógico. ¿Cierto? Después de esto, como la ofensa es a la institucionalidad, no a mí como persona privada, entonces, como la ofensa es a la institucionalidad, esa ofensa no se puede levantar, digamos. Entonces no puedo asistir. Los expresidentes de la República no debieran asistir ahora, ninguno. Porque lo que se hizo no es, insisto, no es una ofensa nominativa a Juan o Pedro, que puede perdonarla porque tiene un criterio más laxo, porque no se quiere pelear con nadie. No. Esto no es personal. Esto es a la institucionalidad chilena. Y como los expresidentes son roles muy importantes, el cargo más alto de la institucionalidad chilena, por dignidad del cargo, ahora están impedidos de asistir, creo. Oye, clarísimo. Ha quedado, mira cómo se cierra esta semana y estamos entrando ya de frentón en lo último, ¿no? Nos quedan, la verdad, 2 programas antes de ese 4 de julio. Así es que atentísimos como siempre acá. Marcela Cubillos, Germán Concha, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes aquí mismo. Gracias. Igualmente, que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.